Colosenses capítulo 1, versículo 24, hasta Colosenses capítulo 2, versículo 7. Cristo es la respuesta. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su Iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Pues hasta aquí leo acerca de esta sección de la carta a los Colosenses. Vemos que el apóstol Pablo se alegra de sus sufrimientos porque los identifica como consecuencias propias de servir al Señor. Es decir, si Cristo padeció por nosotros, ¿cuánto más nosotros? Que somos pecadores y que además, al ser hijos de Dios, somos además extranjeros en este mundo, ¿verdad? ¿Cómo no recibir hostilidad? ¿Cómo no recibir persecución? ¿Cómo no padecer? No obstante, ningún sufrimiento, ni siquiera la propia muerte, al menos para Pablo, puede quitar valor al privilegio de servir al Señor por encima de todas las cosas y amar a nuestros hermanos. Aun cuando no los conocemos personalmente, que era el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conocía a los hermanos en la iglesia de Colosas. No había fundado la iglesia de Colosas. No habían visto su rostro. Y sin embargo, el apóstol Pablo estaba sufriendo por ellos. Estaba preocupado por ellos. Resulta llamativo que el apóstol interprete que con lo que ha sufrido por los colosenses ha completado un tipo de sufrimiento que le faltaba como cristiano. Quizá porque se está dirigiendo a una comunidad que no pudo conocer en persona. Y también es cierto que Jesús no pudo, en persona me refiero, predicar a todos, solamente a algunos. Y seguramente Jesús habrá experimentado esa carga por querer compartir a más y más personas. Pero por otro lado también puede ser que el apóstol Pablo diga que con esto está completando su sufrimiento en Cristo, porque en definitiva, aunque él no haya conocido ni fundado la iglesia de Colosas, y todo lugar donde esté un hijo de Dios, es la iglesia de Cristo. Es el cuerpo de Cristo y por tanto son igual de importantes. Y si esto es así, si esta forma de concebir el apóstol Pablo a la iglesia, a los hermanos, si todo eso es como el apóstol Pablo lo comparte, está claro que la tarea para nosotros se convierte más ardua, más amplia.
pues ya no solo hay que ocuparse, según lo que vemos aquí, y preocuparse por los hermanos que conocemos, por la iglesia local donde estamos, sino que también hay que velar, orar e intentar contactar con otros hermanos que no conocemos. Vaya reto, ¿verdad? Aquí se sube el listón. Ya no solamente tienes que trabajar, servir, orar, velar los unos por los otros en la iglesia local donde te encuentres, sino que también debes de velar, ocuparte y preocuparte por otras iglesias, aun cuando ni siquiera los has conocido en persona. Esto es algo que ya varias veces os he señalado, ya no solamente como consejos a tener en cuenta, sino como criterios a la hora de exponeros la palabra de Dios. Que cuando yo comparto la palabra no estoy pensando en vosotros, estoy pensando en la iglesia, que sois vosotros, pero también más. Y a la hora de compartir, pues, situaciones críticas, también, por supuesto, experiencias y otras cosas, no tengo en consideración meramente lo que sucede aquí, sino lo que sucede en la iglesia de Dios. O como os dije en su día, es muy bueno que cada uno de vosotros, como ciudadano, como persona que se mueve y vive en esta sociedad, esté enterada de lo que sucede en el mundo. Pero, cuanto más, sabiendo que nuestra prioridad es la relación con Dios y con el prójimo, debemos de saber lo que ocurre en medio de las diferentes iglesias que se suponen que conforman solo una iglesia en Cristo Jesús. Porque Jesús no tiene muchos cuerpos, tiene solo un cuerpo, que es la iglesia congregada en diferentes partes, ¿verdad? Así que, en ese sentido, es posible que esté apuntando el apóstol Pablo de cara al sufrimiento, ¿no? Está completando su sufrimiento en Cristo, por cuanto está preocupado por hermanos que no ha podido conocer, pero que son hermanos en Cristo. Y es cierto que la mayoría de las cartas que hemos leído hasta ahora son cartas donde el apóstol Pablo o bien las ha fundado, las ha conocido desde sus inicios y ha hecho un seguimiento, o al menos ha pasado por allí y por tanto ha conocido en persona a los hermanos que estaban allí. Pero esto no es el caso de Colosas. Él no conocía a los hermanos en persona ni tampoco lo había fundado, pero estaba igualmente preocupado por esta comunidad. Pablo continúa tras compartir pues su preocupación, compartiéndoles la palabra de Dios también, y les explica que él es un ministro del Señor, y que como tal también ha sido llamado a compartirles el mensaje a ellos, los colosenses. Esto me llama mucho la atención, pues hoy en día ya sabéis que las iglesias funcionan de una manera muy diferente al texto bíblico. Ya no solo porque no se rigen bajo unos líderes concretos llamados apóstoles, sino que son independientes. Cada comunidad tiene sus pastores, diáconos o ancianos que velan por la iglesia y el desarrollo de la fe en comunidad. Sin embargo, Pablo no conocía demasiado los colosenses, ya os lo he dicho, solo lo que le había compartido Epafras. ¿Habría más pastores o líderes en la iglesia de Colosas? ¿Sería Epafras el único líder? ¿Le dio permiso a Pablo para escribir la carta y no caer en intrusismo? ¿Se sintió quizá amenazado Epafras respecto a Pablo, diciendo, ¿me quieres quitar la iglesia? Que es un conflicto que hoy en día a veces ocurre entre pastores, desgraciadamente. Tanto los que creen que les están quitando ovejas, por decirlo así, tanto como por aquellos que a sabiendas van a otras iglesias para ganar más hermanos de otra comunidad. No entienden que somos una sola iglesia, no muchas, ¿verdad? Yo entiendo que el apóstol Pablo estaba obrando en conciencia, sin ningún deseo de robarle la iglesia o los hermanos a nadie. Pero desde luego hoy en día eso no funciona así. Hoy en día las iglesias son más independientes, más herméticas. Y salvo que se le invite a otro pastor, generalmente los pastores de una iglesia no hablan, predican o escriben a otros hermanos de otras iglesias. De hecho, se considera como intrusismo. ¿Qué pensáis? ¿Debe ser así?
¿Es bíblico que hoy en día, teniendo el testimonio bíblico, continuemos siendo iglesias independientes, que no nos interesemos mucho por lo que sucede en la otra iglesia, solo lo que pasa aquí? O que quizá deberíamos de contactar con otras comunidades. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Solamente a centrarnos en nosotros? ¿O a considerar que su reino y su justicia, su iglesia, su cuerpo es uno y que nosotros nos debemos de ocupar en ello? Está claro que el apóstol Pablo no se considera dueño de la verdad, sino más bien portador de ella. Él no inventó una verdad, sino que más bien perseguía a aquellos que, según él, en otro tiempo, estaban predicando ideas contrarias al judaísmo. Pero lo que pasó es que la verdad no era una idea, sino una persona, Cristo. Y esa persona le encontró a él, y a partir de ahí todo cambió. Pablo, impactado y a la vez convencido, comenzó a predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles, sabiendo que estaba bajo la tutela de Dios. Y es así como les comparte de Cristo el misterio de Dios durante mucho tiempo, como escribe aquí a los colosenses, pero que ahora se ha dado a conocer. Y no solo eso, sino que está en ellos y por tanto está en nosotros. Es decir, sí, Él murió, resucitó y ascendió, pero también mora con su espíritu en cada uno de sus hijos. Está a la diestra de Dios y está en nuestros corazones. El propio Pablo lo reconoce en sí mismo. A veces se fatiga en medio de la obra misionera, pero continúa adelante en amor. Por cuanto es Dios quien le da el poder para luchar y continuar hasta la meta. Y es importante entender cómo funciona el poder de Dios en nosotros, sus hijos. Está claro que el Señor nos da fuerzas, ánimo, poder en medio de nuestras debilidades. Pero esto no es incondicional. Ese poder, esa potencia que el Señor nos da es porque estamos actuando conforme a sus propósitos, no a los nuestros. De ahí que la frase "todo lo puedo en Cristo que me fortalece" no es válida para cualquier contexto o ejemplo. Hay una condición clara: todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Pues obviamente el Señor no nos dará poder para realizar cosas triviales o sin sentido, ni mucho menos cosas que sean contrarias al reino de Dios. No tendría ningún sentido, no sería lógico. Esto es importante de entender a la hora de orar y afrontar la vida, pues muchas veces pedimos mal. Y no hacemos autoexamen de lo que decimos porque no nos alimentamos lo suficiente de su palabra. No nos actualizamos conforme a su palabra y por ello tampoco podemos aplicarla en medio de nuestro día a día. Os invito a que busquéis algún día en Google, pongáis el típico versículo que os he dicho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Google Imágenes. Veréis que muchas imágenes son ese versículo con una especie de paisaje y una persona saltando un obstáculo o haciendo como puenting o escalada. Y me llama mucho la atención esa forma de plasmar o ilustrar el versículo "todo lo puedo en Cristo", porque da la sensación de que ese versículo puede ser usado en cualquier circunstancia de dificultad. Pero me pregunto, ¿Dios te llama a escalar una montaña? Ojo, no estoy diciendo que hacer ejercicio esté mal. De hecho, al igual que Jesús era comilón y bebedor, hay que recordar que Jesús caminaba y mucho. Muchísimo. No cogía el coche. No había coche. Al menos el de ahora. Por supuesto que no está mal hacer ejercicio, pero hay que pensar en cuál es el propósito de hacer puenting o saltar un obstáculo tremendo, pasar por esa adrenalina, hacer montañismo. Pregúntate, ¿es un obstáculo para ti? ¿Es un reto? ¿Te atrae? Muy bien. Incluso llega un momento en que dices, llevo ya 14 kilómetros caminando, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que voy a hacer 1 kilómetro más.
y así llego a mi meta. ¿Verdaderamente es aplicable ese texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ¿crees que Cristo te va a dar poder para terminar ese senderismo, por ejemplo? Pues así como creo, ¿no?, que nos parece ridículo aplicar este versículo en situaciones que no nos llevan a nada y que por supuesto no contribuyen al reino de Dios y su justicia, pues hay otras situaciones en las cuales pues invocamos al Señor y decimos: pero Señor, yo puedo en ti, porque tú me das el poder y la fuerza. Piénsalo, ¿Dios te daría poder para hacer algo que no está conforme a su reino? ¿Conforme a su voluntad? ¿No se estaría contradiciendo Dios? ¿No sería incluso mejor que Dios no te responda o que incluso te deje en medio de tus decisiones para que luego aprendas de las consecuencias? De hecho, y leemos más, el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, a los filipenses también, y otras cartas, lo hace estando en la cárcel. Si verdaderamente este versículo se pudiese tratar así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a abrir estos barrotes y salgo caminando de aquí. Todo lo puedo, ¿no? No era el propósito de Dios para su vida. Su vida ya se estaba acabando. Y el apóstol Pablo era consciente. Recordad que cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a los colosenses, él ya había terminado sus 3 viajes misioneros. Él ya había vuelto a Cesarea. Él ya había estado unos años encarcelado injustamente en Cesarea. Y ya fue enviado a Roma. Estaba en una cárcel de Roma. El apóstol Pablo sabía que estaba en el ocaso de su vida y seguramente, me imagino, el apóstol Pablo, aun sabiendo que estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, en su propia conciencia pensaría: ¿por qué no he pasado por Colosas, Señor? Qué pena me da que no haya podido pasar por Colosas. Sí, he podido pasar por Tesalónica, por Berea, por Filipos, por Éfeso, por Corinto, por Atenas, pero no he podido pasar por Colosas, Señor, perdóname. Estoy casi seguro que el apóstol Pablo estaba sufriendo también por eso. Porque el apóstol Pablo, en su deseo de querer compartir el evangelio a todo aquel que pueda, pues quería llegar a todos los sitios, pero estaba aprendiendo una gran lección: que Él no es Dios, que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, pero como hijo de Dios tiene sus límites, los cuales son la voluntad de Dios, su reino, su justicia. El apóstol Pablo pues seguramente hubiese hecho muchas cosas, pero sin embargo Dios le prohibió algunas cuantas. ¿Recordáis? El apóstol Pablo en el segundo viaje quería ir a Éfeso, pero no era el tiempo. El Espíritu se lo prohibió. Luego subió hacia el norte por Asia y quería ir a Bitinia y Ponto, y el Espíritu se lo volvió a prohibir. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pues se fue al oeste y se quedó allí en el puerto de Troas esperando a que el Espíritu le diga la respuesta. ¿Y cuál era la respuesta? Pablo, quiero que lleves el Evangelio a Europa. Ya llevarás el Evangelio a Asia. Y lo llevó en el 3er viaje misionero. Pero en el segundo, quiero que vayas a Europa. Y Pablo lo hizo. Quizá si Pablo en el segundo viaje misionero hubiese ido hacia Éfeso, probablemente hubiese pasado por Colosas. Pero Dios no lo quiso. Y además sabemos una cosa, que otras personas fueron allí, porque ya era una iglesia. Por supuesto, con sus defectos, con sus luchas internas, pero ya era una iglesia. Qué bueno, ¿verdad? En el capítulo 2 ya introduce estos conflictos doctrinales que desarrollaremos más el domingo que viene, porque se encuentra en la segunda parte de este capítulo 2, donde ya empieza a introducir que Cristo es la respuesta a los errores doctrinales que han intentado calar en la iglesia de Colosas. Y Pablo es diligente al dejar bien claro quién es Cristo, pues conoce
sus limitaciones, como he dicho. Sabe que ya no va a poder pasar por Colosas. Sabe que lo único que le queda es escribir una carta a los colosenses, porque está en la cárcel. Y parece ser que el apóstol Pablo ya no solamente estaba preocupado por Colosas, y además probablemente esta carta no solamente habrá llegado a los hermanos de Colosas, sino que aquí en este capítulo 2 menciona a una comunidad que estaba cerca de Colosas, la Odisea. Y además en el capítulo 4 mencionará a otra comunidad cerca también de Colosas, a la cual el apóstol Pablo tampoco fue, Hierápolis. Fijaos, ya el apóstol Pablo tenía una carga en su corazón por Colosas, por la Odisea y por Hierápolis. Y seguramente más sitios, ¿verdad? Pero estamos concretamente ahora en esto. Él sabía, el apóstol Pablo sabía que por supuesto las cosas las hacía en el poder de Dios. Que todo lo podía en Cristo, no para él. Él ya no vivía para él, vivía para Cristo. Pero desde luego también en su humanidad tendría ese deseo de llegar a más personas. Y es cierto que eso le honra. Pero como digo, él no era Dios. Ya llegarían otras personas a otras regiones. De hecho, su labor misionera generó un gran precedente, un precedente que continúa hasta ahora. Un ejemplo de esmero, esfuerzo, disciplina y tesón en compartir la palabra de verdad con el fin de que más y más personas puedan conocer completamente el misterio de Dios, Cristo. Indudablemente, para servir con excelencia al Señor, es necesario entender que la verdad no es una idea, no es un sistema de pensamiento, es una persona viva, una persona que nos ama y que nos entiende, que se hizo como nosotros. Una persona que está en el cielo, pero que está también en nosotros. Una persona que se fue, pero que también volverá. Una persona que lo tiene todo en sus manos, pero también nos ha dado la libertad de contribuir en su obra redentora, de experimentar más y más su redención en nosotros y también ser canales de su mensaje de salvación. Con todo está claro que debemos discernir la verdad entre tanta mentira. La voz de Dios en medio de tantas voces. Y eso solo podemos hacerlo en el poder de Dios, en su Espíritu, en su palabra. Pero ya os dije una cosa importante. El poder de Dios no es incondicional. Hay una condición. Se dará para aquellos que buscan de verdad su reino y su justicia. Nada más. Aquellos hermanos y aquellos predicadores que usan la palabra de Dios para sus propios intereses, para autojustificarse o para sentirse superiores a otros, están perdidos. Pero aquellos que emplean diligentemente la palabra de Dios para sus vidas y para compartírselo a otros, con el propósito de que el reino de Dios y su justicia se extiendan y se hagan realidad, ellos experimentarán el poder de Dios. Porque el poder de Dios es para ellos. Porque el poder de Dios es para Dios. Nosotros somos los canales por los cuales pasa ese poder. Pero no somos tampoco canales cualquiera. No somos simples medios. Recordarlo, Cristo murió por nosotros. Somos importantes. Por supuesto que Dios se preocupa por nuestras vidas. Hasta incluso por un simple resfriado, Dios está ahí. Eso no hay que negarlo. Pero a la hora de reflexionar y comprender mi vida desde los aspectos más sencillos y cotidianos hasta aquellos más complejos y relevantes para la eternidad, Dios está ahí gestionando. Y por tanto, los que buscan de Dios para usarlo como un medio para obtener otro fin están perdidos. Dios es un fin en sí mismo. Y en Él todas las cosas subsisten. En Él todo vive, porque Él es la vida. En Él está la verdad.
Por ello, a la hora de escuchar otras voces, leer otras disciplinas, no debemos tachar esas cosas como mentira, simplemente porque no sean de la Biblia. Porque ya sabemos que toda ciencia, todo conocimiento, toda sabiduría proviene de Dios. Pero cuando estamos en comunión con el Espíritu de la verdad y hacemos el esfuerzo de que su Espíritu hable a nuestro espíritu y que le enseñe para que le hable también correctamente, porque no sabemos a veces qué decirle. Cuando surge esa conexión, empieza a existir una correcta interpretación, tanto de la palabra como de la vida. Se comienzan a dar decisiones adecuadas, que nos dan bendición a nivel personal y también a otros. Pero tú decides. Si Cristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Pregúntate. Y dile a Dios que te enseñe a formularte las preguntas adecuadas. Porque de esa manera podrás, poco a poco, ratificar cada paso que intentes dar en el Señor. Para el domingo que viene indagaremos más en esas dos fuertes herejías que parece que fueron el motivo principal por el cual el apóstol Pablo escribió a los colosenses. Pero por ahora ya vemos cómo el apóstol Pablo introduce bien este otro capítulo 2. Cristo es la respuesta. Cristo es la verdad entre tanta mentira.